Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro webinar de Tactical Edge. ¿Tenemos algún inconveniente en estos momentos? El experto que nos iba a acompañar, Ramiro Pulgar, tuvo que viajar de urgencia a un cliente esta mañana y se estaba conectando desde el hotel y todos sabemos que la conectividad en hoteles no es la mejor. Vamos a ver, ahí se está conectando y esperemos a ver si nos puede acompañar. Ramiro, ¿estás con nosotros? Bueno, mientras esperamos por Ramiro, el webinar de hoy sí se da. Es Threat Hunting. Ok, Ramiro, ya estás, perfecto. El tema de hoy será Threat Hunting. Es un tema muy interesante y esperemos que no tengamos ningún problema técnico durante la ponencia. En caso de que tengamos algunos problemas de audio, programaremos este webinar para otra fecha y los mantendremos informados. Los invito para que nos acompañen el noviembre 20 al 23 en la semana de ciberseguridad, un evento virtual. Contamos con 12 ponentes. Todas las ponencias serían en español y con unos temas muy interesantes. Los invito a que visiten la página del evento tacticaledge.co para que se registren. También invitándolos para que nos acompañen en marzo en Bogotá en nuestro evento presencial. Es el único evento en la región que reúne a más de 16 expertos, reconocidos expertos muy respetados de Estados Unidos, Canadá y Colombia. Contamos con expertos como Chad Loader, el fundador de la empresa Rapid7, Chris Eng, vicepresidente de Veracode, y otros del mismo nivel. Así que visiten la página tacticaledge.co, register.html para que reserven su entrada. El webinar de hoy de nuevo es Threat Hunting por el experto Ramiro Pulgar, es CEO de la empresa Blue Hat Consultores en Ecuador. Ramiro, sé que es una persona muy ocupada. Muchas gracias por tu asistencia y bienvenido. Muchísimas gracias, Edgar. Muy buenos días. Les quiero agradecer a todos los asistentes por su atención y su tiempo y permitirme compartir un poco de conocimientos con ustedes. La plática de hoy va a estar relacionado a Cyber Threat Hunting, cuya idea es poder ver cuáles son los retos que se tiene hoy en día en las organizaciones ante amenazas avanzadas. Podemos poner la lámina siguiente. Pues me he desarrollado en los últimos 18 años, iniciando desde la arquitectura de tecnología y pues centrándome en la seguridad informática, luego seguridad de la información y ahora ciberseguridad. Lo que he tratado en mi carrera profesional es de poder complementar conocimientos, pues como de pronto ustedes conocen, el tema de ciberseguridad es muy amplio, que hoy en día se requiere tener un equipo obligadamente, ¿sí? Decir que una persona pueda cubrir una temática tan especializada como esta es casi imposible. Y de hecho, pues de lo que vamos a hablar en el transcurso de esta presentación quiere desde el compromiso de la alta gerencia hacia el compromiso de cumplimiento por todos los empleados y usuarios de aplicaciones. Entonces, pues el reto hoy en día inclusive va hacia las especialidades, hacia los tipos de industria, ¿no? Ya sea el sector financiero, el sector gubernamental, etcétera. Entonces, me involucrado unos años, he sido del capítulo WASP y pues entre otras áreas en las cuales me he involucrado. Entonces,
es algo muy importante mencionar que ciberseguridad pues está destinado a prevenir, detectar y responder a ataques a activos digitales. Como ustedes conocen, seguridad de la información está porque se la encuentre. Y si bien es cierto, la seguridad informática está destinado a proteger los activos y la información en activos expuestos ante amenazas persistentes avanzadas. Y muchos de estos ataques, de estas amenazas, podría ser de forma, entre comillas, desconocidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día los intrusos pues tratan de tener técnicas, tácticas y procedimientos que se llama, sí, para poder eliminar o poder distraer desde dónde se producen estos ataques. Entonces, existen varios tipos de criminales, ¿sí? Recuerden que el hecho de que ingresar sin permiso podría irse en contra de las leyes, ya sea locales o internacionales. Yo creo que concordamos, ¿no? Yo les hablo desde acá de Ecuador. Por ejemplo, acá tenemos el Código Orgánico Integral Penal, donde pues el intento a ingresar a sistemas de forma no autorizada puede ir a la cárcel, el criminal, bueno, un cibercriminal puede ir de 1 a 3 años. Entonces, tenemos estas tres categorías, que es de cibercrimen, que es un persona o grupo que dirige ataques a sistemas cuya idea es de obtener ganancias financieras, ¿sí? Recuerde que son crímenes por personas, por grupo de personas organizadas. En el caso de ciberguerra, ¿sí? Donde generalmente los cibersoldados, que son a nivel de fuerzas armadas, etcétera, quienes cuidan los perímetros, entre comillas, también, de un país. Estos se involucran en la recopilación de información con motivaciones políticas. Eh, no voy a ahondar sobre el tema, pues nosotros conocemos mucha información de las cuales están entre países invadiéndose, donde se encuentran noticias que reclutan inclusive a soldados. Hemos escuchado que ha habido países como China, por ejemplo, bueno, lo dicen en los diarios, no lo puedo afirmar, que tienen 10,000 soldados hackers, ¿no? Y en la otra categoría tenemos ciberterrorismo, cuyo propósito es comprometer los sistemas digitales y causar pánico o temor, ¿sí? Entonces, pues esto ya es prácticamente un secuestro, ¿no? Entre ellos tenemos los ransomware, por ejemplo, pues que de forma descontrolada o de forma a propósito logran pues tener cierto temor en las organizaciones en cuanto a sus activos. Siguiente, por favor. Entonces, yo creo que los retos que teníamos antes es totalmente diferente como es ahora, ¿no? Bueno, me gusta mucho mostrar más láminas que texto, pues así puedo de pronto llamar un poco más la atención, que me escuchen, ¿sí? Antes, pues, el reto solo era poder eliminar un virus, ¿verdad? Entonces, pues un simple antivirus teníamos, digamos, que la mayor protección, ¿no? Éramos simples usuarios nada más de los antivirus. Pero hoy en día los retos van más allá, donde hace un momento hablábamos inclusive de ciberdefensa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lleva a otros ámbitos donde las fronteras tecnológicas ya no. Como todos sabemos también que la nube está siendo cada vez más poblada, por lo tanto, sí, cuando antes teníamos el peligro sobre nuestros computadores, ahora la atención está más en la información. ¿Y dónde se encuentra cada vez más la información? Sobre servicios en la nube, ¿sí? Sobre IaaS, sobre PaaS, sobre SaaS. Entonces, pues los focos de atención, las amenazas van contra la nube hoy en día. Entonces, y de igual manera, ¿sí?
en ciberterrorismo, inclusive donde se encuentran servicios básicos como eléctricas, como hospitales, etcétera, están siendo hoy en día cada vez más foco. ¿Por qué? Porque están datos personales. Y, siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde se encuentran esos datos personales? Ustedes conocen, sobre todo en redes sociales. El último mes tuvo dos intrusiones donde les fueron en el uno afectado, así como los mensajes también fue comprometido hace pocos días, donde, por ejemplo, comprometidos, si no me recuerdo, y además de eso lo que hacen es vender esta información. Entonces, ahí existe pues el peligro de invasión a nuestra privacidad. Y es por eso pues que en Europa ellos fueron los precursores de la protección de datos personales, donde hoy en día muchas empresas se han visto afectadas en estos temas para poder mejorar su seguridad y mejorar sobre todo la información de sus usuarios, ¿sí? Entonces, ¿y qué nos ha pasado acá en Latinoamérica? Hemos tenido los ataques dirigidos y más conocidos que ha sido en México y Chile, donde pues lastimosamente cuando sucede algo terrible, pues tomamos acciones, ¿no? Pero digamos que a la final de tocar fondo, pues salen cosas buenas, ¿no? No siempre los árboles caídos no renacen, como se dice. Entonces, pues a la final sale algo bueno. Por ejemplo, en el caso hasta donde yo conozco, espero no equivocarme, en caso de Chile, por ejemplo, ya salió una estrategia de ciberseguridad, una ley más bien de ciberseguridad, donde los bancos en México, por ejemplo, ya tienen un tratado donde trabajan en conjunto. Y eso es algo que podríamos copiarlo, lo podríamos integrar también en países. Ustedes me escuchan también desde Colombia. Pues al respecto a Ecuador, ustedes están más avanzados, pero sería importante, como siempre le digo a mis clientes, que se trabaje siempre en equipo. A veces uno piensa que el colaborar con la competencia es algo malo o fuga de información. No necesariamente. Existen algunas empresas, obviamente por confidencialidad no lo puedo mencionar, donde les he dicho, oigan, trabajen en equipo, así sean su competencia, porque esa es la forma de colaborar. En temas de ciberseguridad, la base de todo esto es la colaboración y la compartición de información. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos unos retos como los que les decía, los de los ransomware. Inclusive, hoy en día ya no están poniendo foco tanto en el secuestro de la información, ¿sí? Hoy en día el foco, como estábamos viendo hace un momento, que se pretende poder tener réditos económicos. Entonces están tomándose todos los equipos que puedan comprometer para criptominar, ¿sí? Para poder generar bitcoins o cualquier otra moneda digital, ¿sí? En la cual pues no solamente tiene que ver con computadores, sino también con servidores de Internet de las cosas. Entonces, no sería nada extraño que un celular, así como un televisor, una lavadora, una cocina, sus smartwatch también, o cualquier otro dispositivo en que inclusive sus niños estén utilizando, sean parte de estas botnets que sirvan para criptominar. En el caso de una organización, que todos los de la infraestructura de una organización, pues sería terrible, ¿no? Que sean utilizados para el criptominado. Y es por eso, pues, que se requiere tener múltiples puntos de protección, las cuales vamos a hablar más adelante de la defensa en profundidad para poder evitar esto. Siguiente, por favor. Antes de que pasemos un comentario
de ¿sí? acuerdo a lo que acabas de decir, un cliente con el que estamos trabajando acá en Estados Unidos tuvo el ataque de WannaCry el año pasado y la manera que WannaCry se infiltró a la empresa fue por medio de un Smart TV, que lo conectaron y inmediatamente se conectó al internet y bajó eso. Entonces, muy interesante el tema de estos botnets y cosas por el estilo, cómo pueden entrar fácilmente ahora en día a nuestras empresas. Pues sí, oye, y hoy en día he visto múltiples plataformas de colaboración para videollamadas en las organizaciones. Imagínate que hay algunos, como tú mencionas, televisores inteligentes, que la mayoría tiene Android, por ejemplo, y ustedes conocen pues que si no tiene una protección, bueno, yo creo que si preguntamos convencionalmente quién tiene un antivirus en un celular, muy pocas personas. Pero mi pregunta estaría, ¿quién tiene un antivirus en el televisor? Entonces, es como muy difícil, ¿no? Y pues existen soluciones a nivel de hogar que tienen IPS, bueno, firewalls generalmente lo tienen por defecto, pero IPS, antivirus perimetral en hogares, no es tan barato tampoco, ¿no? Como para que una persona diga, bueno, sí, tengo que tener eso, pero pues generalmente uno que tiene conocimiento busca eso en un almacén, pero una persona convencional no. Entonces, ahora dentro de una organización, pues sería algo extraordinario el decir, bueno, ¿qué información voy a proteger? Entonces, protejamos, por ejemplo, en un ambiente financiero, mis segmentos de CDS del PCI, pero me olvido de los televisores. Entonces, tendremos que tener un nivel como para poder identificar ese tipo de amenazas, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, y lo que pasa es que hoy en día también existe un mercado negro, a pesar de que estas dos pantallas que les estoy mostrando no están en la Deep Web, son a simple vista pública. Por ejemplo, tenemos unos Herodium, donde realizan compra y venta de malware zero day, ¿sí? Recordemos el zero day es que no existe un control o pues, por ejemplo, un parche entre esos controles y con el cual esto va a permitir acceder sin ningún problema hacia uno de este tipo de software. Por ejemplo, tenemos desde aplicaciones como Drupal o Horde que puede costar $10,000 o puede también costar $1,500,000 para sistemas operativos Apple, iOS. Entonces, pues esto se lo puede comprar y vender, ¿no? Pues solo como comentario, pues yo creo que está por demás saber quiénes pueden comprar este tipo de armas. De que pueden ser ilegales o no, va a depender mucho del país, ¿no? Porque recuerden que existen leyes también en diferentes países, ¿sí? En las cuales, por cuestiones de inteligencia policial o inteligencia de gobierno, son útiles para hacer investigaciones al cibercrimen. Entonces, puede ser que existan países, digo pueden porque no puedo asegurar, eh, en las cuales pues, utilicen esto. Y yo creo que eso sería algo normal y válido, ¿no? Porque esto se compararía como un arma, como una pistola. ¿Sí? Decir que los policías utilicen con una pistola, pues sería también imposible. Pero siempre está el objetivo de su utilización. Pero gráficos, sí tenemos, por ejemplo, portales que son igual de libre acceso, donde tienen costos muy bajos, por ejemplo, de $20 para ciertos minutos, para 15 minutos aproximadamente, ¿sí? En la cual pues puede dar de baja a grandes cantidades de megabits por segundo, pues, de gigabits por segundo. Entonces, estos portales se venden como probadores de estrés, ¿sí? Sobre portales web o sobre infraestructura. Pero ¿qué pasa? Es de que los cibercriminales están utilizando esto para dar de baja, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora, tenemos asimismo en portales, no necesariamente en la Deep Web, donde podamos comprar, ¿sí? Exploits. Exploits de estos ya sean remotos, exploits dirigidos a aplicaciones web, para hacer denegación de servicio, para inclusive hacer post-explotación. No recuerden que cuando un equipo está comprometido,
no eso total, ¿no? Obviamente, si dentro de las políticas está que no ingresen como administrador, sino como un simple usuario, entonces tendría que realizar la ejecución de un nuevo exploit para poder tener un control total, instalar un rootkit, ejecutar un proceso de pivoting, que eso vamos a hablar inclusive más adelante cuando hablemos de Cyber Kill Chain, que se llaman los movimientos laterales. Entonces, si ustedes ven este tipo y de hecho lo saqué hace no un par de horas más o menos, en las cuales tenemos con fecha de hoy, por ejemplo, para casos de denegación de servicio. Ustedes lo pueden ver, este tipo de portales que son de acceso libre, algunos, y así como también unos que obviamente son más efectivos, que tienen costo, ¿no? Y lo cobran ya sea por tarjeta de crédito o a través de bitcoins. Obviamente un cibercriminal no va a dejar sus huellas, entonces la compra por defecto de ellos es por bitcoins. Siguiente, por favor. Entonces, como hablábamos hace un momento, ante todas estas amenazas, pues hoy en día se dan noticias de que existen ya en el sector financiero comités de ciberseguridad. Acá en Ecuador todavía no existe formalmente, pero por ejemplo hay organizaciones de las cuales se están promoviendo. Por ejemplo, acá en Ecuador hay la recién fundada Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad, en la cual pues a través del Ministerio de Telecomunicaciones estamos fomentando la brevedad, digamos, de proyectos que motiven justamente leyes, que es lo principal. Porque por más empresa, por ejemplo, financiera, que quiera protegerse, cuando tenga un delito, tenga un fraude, no va a poder denunciar fácilmente, porque generalmente cuando un banco es comprometido, uno de los temas que ellos cuidan es la reputación. Entonces, en ese sentido, es como que se sienten solos y no saben a quién acudir. Entonces, si bien es cierto, a nivel gubernamental pueden existir CSIRTs o CERTs de diferentes tipos de objetivos, entonces, pues, al no tener una ley, probablemente no van a sentir ayuda. Hay organizaciones como FIRST, en las cuales es una entidad que coordina o mantiene una comunicación con todos los CSIRTs, pero si no es miembro, va a ser difícil obtener una colaboración, que también vamos a hablar más adelante. Entonces, justamente este tipo de asociaciones o motivaciones va a permitir justamente crear estos comités o nuevas. No necesariamente hay que esperar, como lo que vimos hace un momento, malas noticias, ¿no? En sectores bancarios, en las cuales también hemos escuchado en Europa que plantas eléctricas han dado de baja por 1 o 2 días. Supimos por ejemplo, en Hungría pasó esto y por 2 ocasiones seguidas de la misma planta. Entonces, por eso inclusive hay estándares que permite gestionar la ciberseguridad. Por ejemplo, en campo eléctrico tenemos NERC-CIP. Entonces, lo importante sería es aplicar ya este tipo de estándares. Así, esa ley, por ejemplo, esa regulación, está, así bien cierto, es en Estados Unidos, pero lo podemos adaptar, ¿no? A nuestros países. Y bueno, en el caso del GDPR, que es en Europa, pues y de hecho no solamente es europeo, en el sentido de que cuando un dato personal de una persona europea está almacenada en cualquier base de datos o cualquier almacenamiento en cualquier país, pues a la final ese activo también, al tener información personal, también debe cumplir el GDPR. Entonces, a la final, esa ley europea, esa regulación europea, afecta también a nivel mundial. ¿Sí? En tal caso que, bueno, ¿no? Por ejemplo, he visto bancos que ya han creado su área de protección de datos personales, algo que me parece fabuloso y que deben copiar todas las empresas. Siguiente, por favor. Entonces, existen estadísticas donde, si ustedes ven, con el 9% tenemos almacenamiento en la nube. Hoy en día, pues ya tenemos toda nuestra información como política más que de respaldos, de continuidad de negocio en la nube, ¿no? Como tal, ya sea
etcétera. Entonces, nuestra información cada vez está más fuera de nosotros, donde al no tener una frontera, queda la duda legal de si esa información es nuestra o no. Entonces, ¿qué pasa? Es que los ciberdelincuentes saben que ya la información de uno ya no está en nuestra propiedad porque nosotros mismos nos encargamos de exponerla. Entonces, lo que hacen es ellos es ir donde se encuentra esa información, ¿sí? Entonces, este tipo de estadísticas muestra, ¿no? Que obviamente los pagos son cada vez más afectados cuando existe más tecnología, sobre todo estamos hablando que los bancos ya están dejando de tener agencias, de que tienen tarjetas de crédito ahora digitales o sin contacto, y pues cada vez las amenazas se van modificando, ¿no? Antes cuando teníamos miedo de que me roben mi tarjeta de crédito, que me hagan cambiazo, para Jessica, pues ahora nuestro cuidado va a ser sobre nuestros dispositivos móviles, que hoy en día va a ser nuestro único. Y para eso, es por eso que las tecnologías como el NFC son las que van a ser más utilizados, ¿no? Entonces, este es la última, el último reporte de la APWG, pero yo creo que uno de los factores que no está acá también es el tema social, ¿no? Cuánto es afectado a través de ataques de ingeniería social, por ejemplo, sobre todo los niños, la pedofilia. He visto bastantes casos como estos que los niños al no tener un control, ¿sí? Por parte de los padres, pues están siendo cada vez más terribles, ¿no? Este tipo de casos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno. Siguiente, ¿aló? Ya. Eh, entonces, lo que tratamos siempre es de utilizar metodologías que me permitan tener a mi organización como tal, como dice su nombre, organizada. Si bien es cierto, para quienes somos técnicos o nacimos técnicos, cuando uno tiene la concepción únicamente en esa área, uno piensa, no, es que tiene que hacer hardening a los servidores, tengo que utilizar las mejores prácticas. Entonces, las mejores prácticas a veces quedan en el aire, ¿verdad? Sí, y cuando queremos hacer pruebas, generalmente uno piensa en ética hacking. Entonces, uno a veces como técnico piensa eso únicamente. Pero no debemos olvidar que a la final la seguridad es un tema organizacional. Por lo tanto, el involucramiento de toda la, ¿sí? Y entre uno de esos puntos, inicialmente, es el compromiso de la alta gerencia, ¿sí? Entonces, para ello, pues, al menos lo que yo siempre recomiendo es que dentro de una organización se debe implementar, como le digo, es un ejemplo, el NIST Cybersecurity Framework, de la cual, pues, yo recuerdo que, o bueno, al menos cuando hice secuencia de las noticias, recuerdo que hubo una temporada que Sony y toda la red de PlayStation cayó, si no recuerdo mal, fueron como aproximadamente 2 semanas. Entonces, inclusive el gobierno de Estados Unidos en esa época, Obama, eh, pidió la ayuda inclusive de la empresa privada para que pues puedan identificar cuáles son el origen de estos ataques. Y entre estos estudios fue que los atacantes inclusive utilizaron herramientas comerciales de, de, de ataque, por lo cual inclusive fue clasificado ya herramientas, bueno, que son muy conocidas en el mercado como armas digitales. Entonces, obviamente también utilizaban técnicas avanzadas, ¿no? Para poder hacer denegación de servicio a este tipo de redes. Entonces, al ver que se requería ya poder ya mejorar las leyes o un marco en este caso,
pues cuando ahí se firmó la orden ejecutiva, la 13636, en la cual se le delegó a la NIST, que todos conocemos, ¿sí? Para que pues puedan desarrollar un marco de trabajo para la reducción de riesgos asociados, ¿sí? Y pues en la cual inicialmente se pensó en el gobierno, pero ya después lo que se hizo fue involucrar a la industria y a los usuarios, ¿sí? Porque recuerden que la NIST pues antes tenía solamente regulaciones o marcos o mejores prácticas solamente para el sector federal, que los llaman, o sea, gubernamental. Pero ya después con todos estos problemas que hubo con Sony, ¿sí? Y recordarán también que alguno de estos casos involucró hasta películas, si no me recuerdo, creo que fue la, la cadena, recuerdo, en la cual comprometieron algunas películas antes de que se lance. Entonces, bueno, en esa época entonces sucedió todo eso, ¿no? Entonces, a la final, el resultado de esto fue el Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, ¿no? O el Cybersecurity Framework, que ahora se encuentra en la versión 1.1, ¿sí? Obviamente no fue, digamos, una novedad porque la OTAN ya lo tenía antes, inclusive la ISO también, con la 22 referencial de ciberseguridad, que algunas organizaciones ya lo han estado implementando. Acá en Ecuador, por ejemplo, ya existen empresas que están adoptando este framework de ciberseguridad de forma integral, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como este Cybersecurity Framework estaba destinado más a infraestructuras críticas inicialmente, pero se ha ido adaptando a cada uno de los tipos de industria, ¿no? Entonces, en el penúltimo punto, como les decía, resalto siempre que para implementar este tipo de proyectos es muy necesario el compromiso de alta gerencia, como cualquier ISO. Para quienes dominan ISO 27001 saben que un sistema de gestión no funciona si no se tiene el compromiso de alta gerencia. Lo mismo sucede acá. ¿Por qué? Porque al implementar, ¿sí?, ciberseguridad implica que no solamente sepan manejar incidentes, gestionar vulnerabilidades, sino también sepan analizar los riesgos y gestionar los riesgos. De hecho, como vamos a ver más adelante, ese va a ser uno de los factores iniciales y críticos para que funcione todo lo demás, ¿sí? De hecho, para quienes implementan SOC y no entienden el giro de negocio de una empresa, porque no tienen una matriz de riesgos, hay veces que resulta que están como perdidos, ¿no? Porque se quedan monitoreando nada más alertas de seguridad de dispositivos. Entonces, por eso es importante tener inicialmente una matriz de riesgos, ¿no? Ahora, si bien es cierto que riesgos al ya tener, que podamos gestionar y podamos implementar procedimientos, es importante también tener la participación de auditoría, porque si auditoría, siempre hago la analogía, ¿no? Que cuando uno implementa algún tema de seguridad es como medir con centímetros y de pronto viene auditoría y le quiere medir con pulgadas. Entonces, no debe ser así. Entonces, por eso es importante que la metodología sea integral y sea impartida a toda la organización para que auditoría pueda auditar correctamente según el método que esté utilizando todas las demás áreas, seguridad de la información, seguridad informática, riesgos, etcétera. ¿Sí? Inclusive TI, ¿no? Entonces, y algo que es importante y que voy a resaltar al final es que todas las personas también tienen que estar entrenadas en la metodología. Entonces, otra de las cosas que es importante es que este framework se alinee muy bien con estándares o otros frameworks internacionales como NERSIP, que es hay ISOs muy interesantes, como la ISO 27035, que es gestión de incidentes, ISO 27, ¿sí?, que se adaptan muy bien, ¿sí? PCI de tarjetas de crédito, el CIS Critical Security Controls, que me va a permitir ver la madurez de la seguridad informática, ¿sí?, a nivel de gestión,
es gestión operacional, que es muy bueno. Tenemos la ISO 62443, que es complemento de las partes de infraestructuras críticas, ¿sí? La CSA, que es seguridad de la nube, la NIST, la ITIL, COVID, etcétera. Entonces, de hecho, existen matrices, bueno, nosotros hemos trabajado en matrices de comparación, porque muchas empresas que cuando nos contratan para este tipo de servicios, tanto de gap análisis como implementación, a veces nos dicen, bueno, me gusta mucho esta metodología, la de SIS Críticas y Critic Controls, pero me gustaría también ver alineado a COVID. Perfecto. Nosotros podemos mostrarles cómo se puede alinear perfectamente para saber qué controles se pueden especificar basado en cada framework o estándar, ¿sí? Entonces, queda perfecto. Siguiente, por favor. Gracias. Me pasé con UNITA. Perfecto. Entonces, como les decía, uno de los factores iniciales son el análisis de los riesgos, pero es importante primero recordar que necesitamos conocer muy bien nuestros activos. Con eso podemos identificar los riesgos. Entonces, existen varias metodologías tanto de threat modeling, modelamiento de amenazas, como modelamiento de riesgos, que me va a permitir implementar correcta ciberseguridad. Entonces tenemos el mismo Cybersecurity Framework, tenemos COVID, las NIST, ¿sí? Tenemos el Risk IT de COVID, ¿sí? Tenemos también Octave, bueno, hay gustos y sabores, ¿no? Tenemos Stride también, y tenemos OWASP, y entre otros, aquí por ejemplo vamos a ver un poco más adelante que es Mitre, ATAC, que me ha gustado bastante desde hace uno que Black. Entonces, pues lo importante es de poder llegar a complementar. Entonces, lo inicial son los riesgos. Gracias. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste a la final el framework de ciberseguridad de NIST? Entonces, consiste en 5 fases que permite identificar y proteger. ¿Sí? Esas partes iniciales son las que me va a permitir trabajar de forma reactiva. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que ya sucedió un incidente. ¿Sí? Generalmente ahí es cuando trabajamos sobre nuestros activos, luego implementamos los firewalls, los etcétera, pero nos olvidamos de ser proactivos. Entonces, justamente el Cybersecurity Framework lo que trata es de motivar que desde el punto 3, que es el detectar, ¿sí? Podamos nosotros ser proactivos, o sea, identificar las amenazas antes de que ocurran. Y vamos a hablar más adelante de los indicadores de compromiso que me va a poder ayudar, ¿sí? A identificar y eliminar falsos positivos cuando cuando está ocurriendo una amenaza. Entonces, en el punto 3 es detectar, luego tenemos responder y luego recuperar. Entonces, les decía al inicio que el cybersecurity es una tarea de múltiples áreas, de un equipo especializado y de múltiples conocimientos, ¿sí? Y estamos hablando desde la identificación de activos hasta la recuperación ante desastres, ¿sí? Inclusive, continuidad de negocio. Entonces, para lograr todo ello, ¿sí? Es importante la gestión de riesgos, donde involucremos a nivel ejecutivo, así como involucremos a nivel operacional y en la mitad estemos en el lado del nivel de procesos de negocio, que también es muy importante involucrar, ¿sí? Inclusive, si es que en algún momento no se puede dar continuidad de negocio, llegar inclusive a la gestión de crisis. Entonces, lo más importante para poder implementar esto es el compromiso de alta gerencia. Entonces, el Cybersecurity Framework consiste en varios componentes, entre ellos conocer el nivel en el cual una organización quiere encontrarse, ¿sí? En la cual, pues, nosotros poder identificar qué procesos son los que vamos a mejorar, por ejemplo, un proceso de gestión de incidentes, gestión de vulnerabilidades,
poder establecer un programa integral de gestión de riesgos y también la participación de terceros, por ejemplo, un SOC o un CECIRT. Entonces, es importante establecer el nivel en el cual nosotros estamos, que podría ser a través de un gap análisis, y proyectarnos hacia dónde es que queremos estar. Si bien es cierto, no es un nivel de madurez, pero sí es un tema de establecernos metas como tal, ¿no? Entonces, para ello, en las 5 capas, en los 5 pasos que tenemos del Cybersecurity Framework que forma el core, como les decía, la gestión de activos es muy importante. Me he topado con muchos clientes que si uno les dice, oye, por favor, pásame tus activos con fecha, no sé, de la última semana que tú tengas, muy probablemente no lo, pero no porque de pronto sea un tema de que, bueno, descuido o algo por el estilo, sino porque a veces es difícil poder coordinar las múltiples áreas, ¿sí? Si le pregunta a tecnología, de pronto tecnología va a saber, va a tener algo más actualizado, porque ellos son los que son los custodios de los activos, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa? Si de pronto riesgos o seguridad de la información, auditoría, dicen, bueno, yo no tengo la lista. Entonces, ¿por qué significa eso? Es que se centralice la información para tener diferentes tipos de acceso y que todos colaboren con el ingreso, ¿sí? Y actualización de esos datos. Y ahí vamos a poder tener una gestión adecuada, ¿sí? En la cual, pues, estos activos conlleven a que hagamos una correcta evaluación de riesgos. Y pues todo esto conllevaría pues que podamos implementar correctamente una gobernanza de TI, por ejemplo. Entonces, en la identificación como tal, pues llevamos todos esos puntos, ¿no? Tenemos riesgos sobre activos y una estrategia adecuada, ¿sí? Para la implementación de gobernanza. Ya en la parte de protección, ¿sí? Tenemos la gestión de identidades y controles de acceso, tenemos entrenamiento y concienciación, que algo es muy importante. Obviamente, concienciación es cuando ya tenemos políticas, ¿verdad? ¿No? Seguridad en los datos, ahí es cuando ponemos firewalls, IPS, eh, firewalls de web, firewalls de base de datos, ¿no? Sí, protección en los procesos y procedimientos, mantenimiento, tecnología proactiva. Entonces, hasta esas 2 fases de ahí es la seguridad informática tradicional. Es cuando tratamos de proteger ante una amenaza convencional y somos reactivos. Pero nos enfrentamos a amenazas avanzadas, ¿sí? Cuando utilizamos zero days, cuando utilizan técnicas avanzadas de evasión de firewall, de evasión de WAPs, de evasión de seguridades perimetrales, donde va a ser difícil poder encontrar, ¿sí? a estos causantes de este ataque. Entonces, ahí es cuando partimos en el tercer punto, donde vamos a detectar. Y generalmente utilizamos herramientas que me permitan identificar todas estas amenazas. Cuando hablamos de anomalías y eventos en el detectar, generalmente es un 100, ¿verdad? Pero lo que sucede es que si no tenemos claro los 2 dominios anteriores, entonces nunca vamos a poder implementar de forma correcta la correlación de eventos. Y ahí es donde viene la clave, ¿sí? Porque para poder hacer correlación de eventos, yo necesito conocer bien cuáles son mis amenazas, ¿sí? De cada uno de los activos digitales. Recuerden que aquí estamos hablando de activos digitales. Entonces, al poder conocer adecuadamente cuáles son los riesgos y cuáles son las amenazas, entonces yo voy a poder hacer correlación adecuada con el fin de descartar falsos positivos, ¿sí? Porque si no, me voy a llenar de puras alarmas, ¿sí? Puras alarmas y voy a necesitar ya no una persona que esté manejando el incidente, sino decenas de personas que manejan incidentes donde muchos de ellos van a ser falsos positivos. Entonces, ahí es lo que se requiere de de entrenamiento a las personas, de autoeducación,
inclusive de entrenamientos que vamos a hablar más adelante, de equipo rojo, equipo azul, para poder crear y poder actualizar bases de conocimiento que me permitan eliminar los falsos positivos, reducir los tiempos de respuestas ante un incidente, ¿sí? Monitoreo continuo de seguridad, ¿sí? Inclusive a través de plataformas de threat hunting, ¿no? Entonces tenemos procesos de detección. Y en la parte penúltima de responder es cuando tengo de planeación de respuesta ante un incidente, comunicación también que es importante. Hay veces que empresas donde yo pregunto, oigan, cuando alguien, un usuario tiene un incidente, a quién avisan? ¿A quién le platican o le indican sobre un incidente? Y a veces dicen, no, es que es la persona que está al lado mío, o llamo directamente a tecnología, o llamo directamente al jefe de tal área. Entonces no hay un workflow, digamos, de un incidente adecuado, donde exista un punto central para que con una base de conocimiento se pueda canalizar hacia las diferentes áreas, ¿sí? Es como tener un 911. Entonces, cuando exista un incidente de seguridad digital con activos digitales, pues canalizar hacia el área que gestione la ciberseguridad o gestione incidentes como tal. Entonces, por eso la comunicación es importante e inclusive para que esté de forma centralizada la gestión de estos incidentes, donde se registre todos los incidentes, donde puedan en ese momento ver una base de conocimientos y tratar de resolverlo, o si no, de hacer un análisis de riesgos, documentar, investigar, realizar actividades forenses, ¿sí? De investigación o inclusive de inteligencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí van a hacer también análisis, mitigación y también mejoramiento de estos resultados. Y por último, tenemos recuperación, que va a ser planificar recuperación, mejora y comunicación, donde ya pues la idea es de poder tener continuidad de negocio. Y si ustedes ven en el lado derecho, ¿sí? Todos estos controles que están identificados en el Cybersecurity Framework están perfectamente alineados como estándares, como les decía, como con COVID, con ISO 27002, que son los controles, ¿no? La 853, está la Cloud Security Alliance, está el CIS Critical Security Controls, etcétera, y varios de ellos, COVID también. Entonces, está perfecto alineado. Es ¿Ibas a interesante. decir algo? Sí, es interesante recalcar que esto es un framework, ¿no? Es decir, que las empresas pueden utilizarlo y lo pueden ajustar a la empresa. No significa que tienen que cumplir con cada uno de esos controles, sino y esto es lo bueno del NIST CSR, es que le permite que la empresa agarre esa y de nuevo lo diseñe de acuerdo a sus propias necesidades. Eso es lo que me gusta mucho de este framework. Tal cual. Sí, justo de lo que tú mencionas, la idea es de que estos objetivos de negocio y todos los controles que hayan definido las áreas que están encargadas, generalmente seguridad de la información, y mediante el análisis de riesgos y el análisis de las amenazas, entonces todo esto quede como input hacia justamente el perfil de ciberseguridad basado en Cybersecurity Framework. Es muy necesario. ¿Sí? Entonces, bueno, existen etapas de implementación donde pues se requiere la definición de alcance, la situación actual que es de gap análisis, los riesgos, los objetivos a los cuales queremos llegar, ¿sí? Y priorizar las brechas detectadas. Ahí es cuando vamos a poder gestionar adecuadamente los incidentes, ¿no? Como tal, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Es de que no solamente es proceso, ¿no? Obviamente me fui para el otro lado para exagerar un poco, porque hay veces que cuando hablamos de ciberseguridad, como les decía, a veces uno piensa que es firewalls, es ética hacking nada más. No, esto se inicia de los procesos también, ¿no? Como tal, ¿sí? Entonces, se requiere de un compromiso y a la final, dentro de la estrategia que estábamos hablando, se requiere que todo control que se vaya a implementar para minimizar, como mencionaba ahí en la tabla anterior, se requiere de una estrategia alineada a la defensa en profundidad, donde los datos, los activos digitales deben estar protegidos desde la seguridad de los datos hacia la seguridad en el perímetro. Entonces eso implica en aplicaciones, en endpoints, en network.
¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Sí? Porque no solamente es un tema de protección, sino también es un tema de detección. Entonces, significa que nosotros vamos a monitorear, ¿sí? En los datos, en las aplicaciones, en el punto final, en la red y en el perímetro. Entre más puntos de monitoreo tengamos nosotros, va a ser más rápido la identificación de amenazas. Porque decir que, voy a exagerar, que con un simple antivirus yo voy a identificar, pues en este caso no aplica, porque estamos hablando justo de amenazas avanzadas, donde pronto nos vamos a encontrar con intrusos que utilicen técnicas avanzadas o con zero days, donde las herramientas convencionales no lo van a identificar. Entonces, lo que nosotros necesitamos es identificar los patrones de comportamiento, lo que se llama las técnicas tácticas y procedimientos de los intrusos. Entonces, por eso es muy importante esto. Y entonces, en lo que ya respecta a dispositivos de seguridad, lo que necesitamos es obtener su mayor cantidad de registros o logs, ¿sí? Así como otro tipo de información que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿esto qué requiere? Requiere de un entrenamiento, de un autoentrenamiento, lo que se llama un equipo azul, un equipo rojo. Esto yo recalco mucho cuando hablamos de ciberseguridad o tratamos de implementar donde nuestros clientes esto, porque esto háganse cuenta que es como un similar cuando van a implementar alguna solución de alta disponibilidad o de un plan de respuesta ante incidentes. ¿Cómo es que ustedes van a saber si el plan de recuperación ante desastres funciona si no causa un desastre? ¿Cómo ustedes un clúster o algo por el estilo no van a saber si va a funcionar si no la dan de baja de forma abrupta a algún activo? ¿Para qué? Para que justamente funcione ese plan de continuidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Acá, si no es probado todos los planes, todos los planes de gestión, todo el sistema de gestión, si no lo probamos, entonces, ¿cómo vamos a saber que funciona? Entonces, el plan de entrenamiento, y no solamente estoy hablando de la parte técnica, también estoy hablando de la parte de la gente intermedio y ejecutivo, ¿sí? Porque cuando ocurre un incidente, ¿sí? El lado operativo es de quien investiga, pero a la final el área de riesgos va a tener que evaluar justamente esos riesgos de esas amenazas. Después los dueños de negocio van a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Y auditoría va a decir, bueno, al final, ¿qué se hizo? Entonces, todos ellos forman parte de un proceso. Entonces, ¿qué pasa? Es que hoy en día ya se están implementando áreas de ciberseguridad o de manejo de incidentes que ocupan uno de sus roles también como equipos rojos, mientras que áreas de tecnología, áreas de riesgos ocupan el área de equipo azul, para que de forma que permitan tener métricas de éxito, ¿sí? De esos procesos de gestión de seguridad de la información o gestión de vulnerabilidades o gestión de incidentes. Entonces, esto es muy importante. Entonces, una de las técnicas, ¿sí? Es, por ejemplo, Mitre tiene una metodología de ataque que se llama, que es una base de conocimientos, ¿sí? Que me permite hacer pruebas, ¿sí? En diferente índole, ¿sí? En diferente índole. Me parece que estaba por acá, permítame un momento, por favor. En las cuales cuya idea, hay un concepto de una empresa que se llama Lockheed Martin, que es muy conocida hoy en día. De hecho, ha habido algunas versiones que inclusive marcas grandes a nivel mundial han adaptado el Cyber Kill Chain, cuya idea es de poder simular las actividades que realiza un ciberdelincuente, ¿sí? Desde reconocimiento, en que se armamenta, buscar exploits o zero days, en que luego hace una entrega, luego realiza una explotación, lo instala, establece un comando y control y luego actúa sobre este objetivo. Y luego, pues lo que hace es, por ejemplo, realizar un pivoting para poder ingresar hacia otro activo que se encuentre en el mismo segmento de red o desde ahí producir su ataque. Entonces, este tipo de concepto hoy en día se está utilizando dentro de los equipos rojo para poder
poder justamente identificar amenazas que podrían actuar. Entonces, esta matriz corporativa de ataque lo que permite es identificar en cada una de estas fases qué tipo de ataque se lo puede utilizar. Inclusive hay comandos ahí. Existen comandos tanto para Windows, para Linux, como para Apple también, que permite simular este tipo de acciones, como cómo armamentarse, qué parámetros utilizar en ciertos comandos para hacer pivoting, para hacer captura de tráfico, para hacer un spoofing, para hacer bueno, lo que se llama un ataque lateral, etcétera. Ramiro, ¿esto se puede utilizar para conducir los famosos tabletop exercises o los ejercicios de mesa, como se diga? Sí, sí, sí. Ok. Sí, entonces a la final, bueno, obviamente hay que tener cierto control también, ¿no? Porque recuerden también que hacer un ataque sin control podría conllevar a que uno mismo se haga harakiri, ¿no? Entonces, por eso es que estos equipos, sí, cuyos términos vienen desde orígenes militares, sí, la idea es de poder hacer simulaciones con el objetivo de poder evaluar procesos, procedimientos de ciberseguridad y también la parte técnica. Entonces, tiene que ser controlado también, ¿no? Sí, la idea. Y desde el lado de equipo azul, pues al menos una de las metodologías que recomiendo es SysBenchmarks, ¿sí? Que hoy en día tiene algunas plataformas, por ejemplo, tiene una herramienta que se llama SysCAD Pro, que me va a permitir tener una auditoría desde los servidores comparado con cada uno de estos documentos de benchmark. No tiene tampoco miles de comparativos, ¿no? Pero sí tiene de los principales, de Windows, Linux, Oracle, tiene Cisco, Checkpoint, etcétera. Entonces me va a permitir tener una plantilla, una línea base de cómo los servidores deben ser jardinizados. Entonces, mientras un equipo rojo está probando, un equipo azul lo que hace es mejorar cada uno de estos controles y su hardening desde el lado de defensa, desde su lado de seguridad sobre los sistemas operativos y aplicaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, ya hablamos de Cyber Kill Chain, cuya idea es de poder realizar estas actividades que en un ataque convencional, ¿no es cierto? En la cual pues el atacante selecciona el objetivo, ¿sí? Investiga la mayor cantidad de información, ¿sí? Compra exploits o utiliza exploits y una de esas interesantes es tratar de evadir los mecanismos de seguridad, es donde viene el truco. Nos ha tocado a veces que nos hemos encontrado un acceso hacia una aplicación, un servidor, pero de pronto, ¡pum!, nos botan un IPS o nos bota un WAF. Entonces, pues, hoy en día se utilizan estas técnicas avanzadas, ¿no? Para poder evadir. Para cuando tengamos obtención de acceso, podamos explotar esta vulnerabilidad, podamos activar un malware como un troyano, ¿sí? O cualquier otra herramienta y me permite tener control, ¿sí? Puede ser que implemente un backdoor también como puerta trasera, va muy bien, ¿no? Sí, y pues con eso ya tengo control sobre esta, como, o puedo unirlas a una botnet también, ¿no? Entonces, el tercer punto, ya tengo ya persistencia como tal, y en la ejecución de acciones, el poder es robar recolectar información, por ejemplo, puedo activar que me comience a escuchar el tráfico y yo jalarme los backups, por ejemplo, ¿sí? Y después eliminar mis rastros, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues es por eso que es muy importante la segmentación en la red, ¿no? Entonces, eh, para dar insistencia, digamos, es importante que estos equipos rojo, equipo azul, estén en constante entrenamiento, lo que se llama un wargaming, ¿no es cierto? Entonces, a la final, ¿qué es lo que hace este juego de guerra? Lo que hace es validar el control, ¿no es cierto? Y lo que hace es, a la final, que esto podamos modelar, ¿sí? Y este modelamiento, a la final, lo que me va a permitir son definir controles, ¿sí? Reactivos y proactivos. ¿Y esto es a través de qué? De una plataforma de correlación de eventos y una plataforma de threat hunting. ¿Para qué? Para poder definir los indicadores de compromiso y que me puedan permitir eliminar falsos positivos y definir claramente mis amenazas, ¿sí? Entonces, pero recuerden, no solo es para la parte técnica, porque
estos juegos evalúan a la parte de procesos, procedimientos y también a los ejecutivos, ¿sí? A la final. Entonces, no hay que vender, digamos, esta idea únicamente a la parte técnica. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿sí?, ya información adecuada, lo que hacemos son matrices de amenazas, a matrices de vulnerabilidades, procedimientos basados, por ejemplo, en la NIST 800-61, que son los para manejo de incidentes, que me va a permitir luego mejorar los planes de gestión de incidentes, basado, por ejemplo, en la ISO 27035. Entonces, todos estos juegos va a ser muy importante. No les voy a mentir, obviamente esto se requiere también tiempo, dedicación, gusto también por este tema. Entonces, pues es importante. Entonces, existen también modelos, bueno, había una empresa que lo compró Amazon que se llamaba SQRL, que lo sigo hace algunos años. Entonces, donde ellos tienen un modelo de Cyber Threat Hunting, en la cual inicia que existe por cada una de las amenazas una hipótesis, ¿no es cierto?, para tratar de eliminar estos falsos positivos, para lo cual yo tengo un análisis de todos estos datos, inclusive de donde utilizo análisis estadístico y machine learning sobre este tipo de amenazas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De que yo pueda identificar adecuadamente el comportamiento de las amenazas, o sea, las técnicas, tácticas y procedimientos. ¿Por qué es importante el threat hunting? Y lo que pasa es que las herramientas convencionales, firewalls, IPS, etcétera, ellos están basados en firmas. Entonces, las firmas pueden ser tranquilamente identificables o no, pero lo que pasa es de que cuando alguien ya no se encuentra en estas firmas. Entonces, ¿pero qué pasa? Sí, siempre va a ocurrir que ante un malware, por ejemplo, un troyano, siempre van a tratar de crear un shell, siempre van a tratar de subir un archivo, de bajar un archivo, de tomar una fotografía del que está al frente, de activar el micrófono, de robarse los chats, los contactos, etcétera. Entonces, todas estas actividades, lo que se llama acá técnicas, son las mismas. Entonces, justamente el threat hunting va dirigido a eso, a identificar estos patrones, ¿sí? Entonces, cuando ya tengo identificado estos indicadores de compromiso, entonces yo puedo a continuación, ¿sí?, analizar esta información, inclusive poder automatizar cuando yo tengo una cadena de indicadores de compromisos, ¿sí?, y poder, como decía, automatizar y llegar al punto, ¿sí? Inclusive tengo este modelo de madurez de los mismos de SQRL, en las cuales llegar a un punto de que a más de el momento de automatizar, yo pueda implementar controles hacia los dispositivos de seguridad. Entonces, si me voy a inventar, de pronto hay un IP que hace un ping y después hace un escaneo de puertos y después intenta hacer un shell, entonces obviamente es un ataque convencional. Entonces, basado en esos indicadores de compromiso, yo podría decir que me mande a crear una regla en el firewall para que bloquee ese IP. Es un ejemplo sencillo. Me bloquea ese IP. Entonces, con eso, ¿sí?, yo lo que hago es simplificar, automatizar para poder reducir el número de incidentes, y concentrarme en los más graves, ¿sí? Entonces, este modelo, pues, conlleva justo, como dicen, el nivel 0, en la cual, pues, tengo yo la recolección de logs, ¿no? ¿Sí? En la cual ya después lo que hago es una colección más exhaustiva de este tipo de datos y después poder automatizar, ¿sí? Entonces, este modelo inclusive de Mitre, la idea de que conllevemos y centremos en la ciberinteligencia, en la inteligencia de amenazas, para que no solamente identifiquemos el origen de un ataque, o sea, generalmente es un IP, ¿no? Entonces, sino que nos concentremos, ¿sí?, en qué actividades son las que pasan, qué amenazas son las que debemos de dónde han sido vistas, qué es lo que está haciendo, cuál es el exploit que utiliza, ¿sí?, por qué hace esto, y lo más importante, ¿sí?, quién es el responsable de esta amenaza, ¿sí? Y cuáles son sus motivaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, por ejemplo, ustedes identifican cuál es la IP y ustedes logran saber que se trata de alguien que está en su casa
lastimosamente no pueden llegar a más. ¿Por qué? Porque no tienen colaboración. Entonces ahí es cuando ustedes necesitan colaboración a nivel gubernamental. Generalmente acá en Ecuador hay que hacer una denuncia a la fiscalía para que fiscalía a través de una organización gubernamental se pueda obtener los datos a la empresa de telecomunicaciones y poder conseguir quién es de qué fue. Pero ¿qué tal si ese ciberdelincuente está en otro país? Y si no tenemos relación política con ese otro país, esto simplemente no vamos a obtener esa información. Entonces ahí es cuando es necesario que tengamos colaboración, que tengamos esta red de colaboración entre otras entidades similares o con CSIRTS o con FIRST, por ejemplo, para que podamos compartir o podamos preguntar dentro de esta red de inteligencia e inclusive plataformas, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, existen plataformas que me permiten, ¿sí? Mantener información libre inclusive, ya sea a través bueno, de hecho es una plataforma completa, ¿no? Que estos tienen mensajes cuyo lenguaje es estructurado, ¿sí? Y lo que me va a hacer es centralizar esta información entre, obviamente, la plataforma más común donde se almacenan esta información son los CIEM, ¿no? Entonces el CIEM, por ejemplo, lo que hace es obtener esta información de diferentes fuentes, ¿sí? De diferentes fuentes con el objetivo de que si tiene relación con alguna IP, con algún dominio, por ejemplo, en un banco, tarjetas de crédito, etcétera, y está identificado eso, lo que hace es mandar una alarma indicando de que se encontró en cierta fuente esa información. Por lo tanto, pues eso forma parte de la inteligencia. Y a pesar, pues, que tenemos este tipo de servicios, al menos en algunos países que todavía no tienen maduro el SOC. A veces, como le digo a mis clientes, digo, oigan, no se trata de que que les falte servicios, sino que es un tema de madurez también, ¿sí? De madurez de mercado, porque convencionalmente lo que vamos a ver adelante es que se tienen inicialmente SOC que tienen experiencia de tipo ad hoc, ¿sí? En la cual lo que hacen es ver, reportar lo que sale una alarma en un dispositivo, pero, pero se olvidan de que lo que hay que monitorear es lo que está alrededor de la información crítica, de lo que está interactuando, lo que procesa, transmite y almacena esa información. Entonces, cuando uno tiene el concepto contextualizado de qué es lo que está haciendo con esa información, entonces ahí voy a saber qué monitorear. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que necesito también un analista para poder analizar esa información que está alrededor. Entonces, pues es un tema de madurez en el mercado nada más. Y como les decía al principio, pues hay países donde forman sus hackers, ¿no? Donde forman sus hackers para hacer, pues, ciberguerra, prácticamente es eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de threat hunting? Es de poder llegar a un nivel estratégico que se llama, cuya idea es de que no, no es necesario que sea un servicio 24/7, porque threat hunting la idea es de poder automatizar la identificación y, o sea, todas las etapas de Cybersecurity Framework, pero automatizar todo eso para eliminar falsos positivos y reducir el tiempo de... Entonces, es estratégico. Ibas a decir algo, Eder. Sí, hay una pregunta de Evelio Moreno. Dice que entiendo que en el threat hunting, a partir de dicha hipótesis, es posible o incluso necesario simular el escenario de riesgo. Sí, por supuesto. Creo que sería lo ideal, ¿no? Porque ahora, si nosotros, digamos que fuese un banco y yo quiero simular un ataque sobre la base de datos de crédito, yo creo que nadie te va a autorizar eso. Entonces, una de las formas es poder simular también el activo, sacar una copia o algo por el estilo para poder realizar estas simulaciones. Pero definitivamente a través de una simulación voy a identificar de mejor manera riesgos que inclusive no haya identificado. Correcto. Una pregunta de Eduardo Pérez, parece que es conocido tuyo. La matriz de nivel de madurez que mostramos, que estás mostrando aquí, ¿a qué framework pertenece? Déjame ver, yo lo encontré, se llama CMM, ¿sí?
El site les debo, te voy a mandar el sitio, me parece muy interesante. SOC, permíteme de una vez te digo, por favor. Sí, el site es www.soc-medio, CMM, de capacidades de un SOC. Entonces ellos tienen una matriz para poder evaluar un SOC. Sí, www.soc.cmm.com. Ok, listo. Gracias. ¿Sí? ¿Sigo? Perfecto. Sí, por favor. Sí, gracias. Y bueno, a la final ya va a depender justo de la estrategia de SOC. Ahora, algo que les digo también a los clientes, ¿no? Que no hay necesidad de confiarse 100% en los SOC cuando les digo, ¿quién es el dueño de los activos? ¿Quién es el que conoce el negocio realmente? Son ustedes mismos, les digo a los clientes. Entonces, si ustedes, si complementan el servicio de SOC, formando equipos multidisciplinarios, y no hay necesidad de crear un área, sino simplemente es delegando y conformando un comité operativo, ¿sí? De ciberseguridad. Entonces, donde haya un representante, el experto de sistemas operativos, el experto de base de datos, para hablar de la parte TI, el experto de riesgos de la otra área, el experto de auditoría de la otra área, el experto de seguridad de la información, el experto de seguridad informática. Y todos ellos trabajar en equipo. ¿Qué conlleva eso? A cambiar la cultura, a cambiar el chip, de trabajar en equipo. Y con eso no hay necesidad de crear un área. Entonces, al poder todos entender, sí, por eso se forma un proceso, ¿no? Al poder entender todos, saber muy bien cómo funciona el negocio, cuáles son los activos críticos, entonces así van a poder, sí, trabajar en equipo para realizar este tipo de proyectos de threat hunting, ¿no? ¿Sí? Entonces es por eso que se llega a un nivel de madurez de threat intelligence o nivel 4, en las cuales ya al poder investigar eso, mientras uno está investigando cómo mejorar el control, los otros están revaluando el riesgo, hay otros que ya están haciendo forense, hay otros que están haciendo inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, hay empresas que son muy conocidas en mercado, ¿no? Donde por una semana o 2 semanas pueden cobrar mucho dinero. Entonces yo les digo, miren, o sea, tranquilamente lo pueden hacer ustedes mismos, solamente es cuestión de coordinar y nada más, ¿no? Entonces las herramientas inclusive las tienen, ¿no? Sí, sí, ya estamos terminando. Entonces, bueno, en el mercado hay múltiples entrenamientos, certificaciones, ¿sí? Ya sea en técnicas ofensivas, en técnicas defensivas, también existen para threat intelligence, ¿sí? De varias marcas, ¿sí? Que existen en el mercado. Entonces, lo ideal sería es de que la gente se entrene de forma adecuada. El área de riesgos ISO 27005 sería importante, ¿no? He visto en sectores financieros, por ejemplo, donde utilizan estándares o, bueno, metodologías como COSO, como ISO 31000, y el momento que le ponen una matriz de riesgos basado en activos digitales, entonces ya no saben qué hacer. Entonces, lo importante es, como les decía, es que se utilice una misma metodología. Una misma metodología no necesariamente es que vamos a utilizar ISO 27005 en toda la organización y nada más. No, significa que puedan ser adaptables, que se trabaje en equipo. Entonces, auditoría también debería. Yo hay veces que me he topado donde auditoría que dicen, bueno, es que yo utilizo COVID, por ejemplo. Entonces, es lo mismo que le decía al inicio. Mientras unos miden en centímetros, otros miden en pulgadas. Entonces, deben utilizar la misma metodología. El tema es muy importante de tener un lenguaje común entre toda la organización. Tal Una cual. pregunta de Eduardo Snake, que me parece muy interesante, la tenía yo también en mi mente. ¿Qué expertise requiere un profesional para dedicarse a threat hunting? ¿Cuál es el consejo para dónde empezar? Bueno, lo que pasa es que, como les decía, el tema de ciberseguridad, en el que está inmiscuido el threat hunting, es un tema de multidisciplina.
Entonces, mencionar de que hay una sola persona que logre implementar, una sola persona que coordine todo esto, resulta imposible, porque es multidisciplinario. Pero no lleva tampoco a que una persona sí tenga justamente el liderazgo de todo esto, donde se requiera múltiples conocimientos. Y para eso necesitamos que conozca muy bien la metodología del Cybersecurity Framework, ¿sí? Ok, perfecto. Ujú. Sí, Interesante, interesante que ese es la recomendación para comenzar en este aspecto así de... es. Wow, ok. Sí, porque en el Cybersecurity Framework es donde tenemos todos los dominios que van a cubrir. Como les decía, aquí tengo esta lámina, en la cual pues llevo a la gestión de activos, a la gestión de riesgos, a la gobernanza, al supply chain, inclusive a la gestión de riesgos de supply chain, donde tengo la identificación, gestión de identificación, controles, concienciación, o sea, tengo todo, ¿ya? Entonces, Sí, quien correcto. Por desea eso, liderar este tipo de proyectos debe dominar este framework. y buena suerte con eso. Eh, Sí, tal cual. toma tiempito, toma tiempito. Pregunta de Hugo Adorno. Entonces, ¿cuáles son los mejores cursos que recomiendas sobre ciberseguridad y pen testing? Esa fue casi la última lámina que tenías, ¿no? Donde Ah, mostrabas claro. todas las capacitaciones. Bueno, hay varias. Entre, digamos que los más conocidos, hay SANS, hay C Council, hay CompTIA, ¿sí? Que son, digamos, que tienen especialidades en ciberseguridad, cada uno de ellos. Inclusive he visto que ISACA también tiene un buen entrenamiento para ciberseguridad, como es el CSXP, Practitioner. Sí, me Ujú. pareció súper interesante. Cisco también tiene CCNA, CyberOps, sí, que estos dos cursos últimos están destinados también que apenas va a salir la próxima semana, también el de Threat Intelligence también es muy bueno. Sí, pero hay también lo que son de especialidades, por ejemplo, muy buenos de pen testing, por ejemplo, el OSCP de Offensive Security, Council o el GXPN de SANS, que esos serían buenos, ¿no? Perfecto. Ramiro, muchas gracias. De verdad ha sido muy informativo. Pasamos sobre la hora, pero mira, la gente se quedó conectada porque de verdad la información es muy buena. Estoy acelerando esto para dejar tus contactos. Ah, Si tienen alguna gracias. pregunta, aquí tienen la información de Ramiro. Como se dieron cuenta, una persona muy, pero muy conocedora del tema. A mí me gusta cuando personas presentan la información de una manera simple, es porque son conocedores del tema. Y de verdad era muy, muy, muy interesante. Aprendí varias cosas aquí, Ramiro. Muy, muy buena la presentación. Muchas gracias por tu tiempo. A todos, muchas gracias por estar con nosotros. De nuevo, la información aquí de Ramiro. La grabación estará disponible esta tarde y esta presentación estará disponible para que la descarguen. Muchas gracias a todos. Ramiro, nuevamente, muchas gracias. Les agradezco. La verdad que simplifiqué bastantísimo, porque esto, pues, es un tema, además de interesante, es muy largo pues puede conllevar a que una persona se profesionalice en este tema, ¿sí? Entonces yo les invito a que cada día lean más, ¿sí? Que esa es la única manera, pues, de aprender. Les agradezco muchísimo por su tiempo y un fuerte abrazo desde Ecuador. Hasta luego.